Te bendigo, bendiciones, me alegro que hayas abierto este video porque creo que este mensaje te va a animar a seguir sirviendo al Señor con las ganas que traías o con más entusiasmo aún, más apasionado y más lleno o más llena del Espíritu Santo. Quiero empezar contando un testimonio. Hace unos días en la iglesia a la que yo pertenezco estuvimos celebrando el día de Pentecostés. 10 días de búsqueda intensa de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. Terminamos estos 10 días de búsqueda intensa y apasionada por su presencia, y este último día fue en donde más Dios empezó a derramar de su presencia. Y yo miraba a los hermanos cómo eran llenos de la presencia de Dios, pero mi mente ese día estaba muy desconectada. Algunos problemas que había vivido me hacían estar muy lejos, a pesar de que estaba cerca, pero muy lejos al mismo tiempo de lo que se estaba ministrando. Pero eso no me frustró, porque al ver a aquellos hermanos que eran llenos de la presencia de Dios, que hablaban en lenguas, que se gozaban en el Espíritu, le di gracias a Dios y hice esta oración: Señor, no importa, quizás este no era el día para mí, pero entiendo que era el día para ellos, y tú estás trayendo nueva vida y nueva fuerza a la vida de mis hermanos, y me gocé como si yo mismo lo hubiese estado recibiendo. Al poquito tiempo que hice esta oración, a los minutos después, un hermano pasa y me dice: Claudio, te invito a que pasemos al altar. Yo le dije: sí, amén. Y pasé, quizás no con una gran expectativa, pero ocurrió lo que yo no esperaba. Mi pastor oró por mí, ministró la presencia del Espíritu Santo en mí. De repente exploté en lágrimas y pude ser quebrantado por esa presencia que tanto necesitaba y que no esperé que nuevamente me podía llenar. El Espíritu Santo ministró mi corazón, ministró mi vida. Creo que Él sanó muchas cosas dentro de mí. Me dio una libertad tan llena, una libertad tan plena, que después de salir de ese lugar sentí como que Dios me había renovado. Y tenía unas ganas de evangelizar, tenía unas ganas de servir a Dios, de servir a mi iglesia, de servir a mis pastores. Unas ganas que creí habían cesado durante un tiempo, porque intentaba hacer cosas para Dios, pero sabía que había algo que necesitaba, o más bien alguien, y era la presencia del Espíritu Santo. Una vez más, Dios me estaba enseñando a que lo mejor no era hacer cosas por mi cuenta, sino cosas llenas del Espíritu Santo, que Él me ministrara a mí primero para poder después servir a los demás. Y es por eso que yo quise hacer este video, porque creo y estoy convencido a que es mejor no hacer nada por nuestra cuenta, sino esperar la impartición fresca, la llenura del Espíritu Santo para luego salir. Y es esto mismo lo que Jesucristo trató con los apóstoles en el libro de Hechos 1 del 4 al 8, y dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué tremenda promesa le estaba dando Dios a sus discípulos. Y cuando yo leí este pasaje y empecé a comprender el contexto en el que estaban, yo dije: si yo hubiese estado ahí, si yo hubiese sido uno de los discípulos de Cristo, hubiese estado desesperado por ir y contarle al mundo que Jesucristo había resucitado, que en Él teníamos vida eterna, que en Él teníamos sanidad, etc. Todas las cosas que sabemos que solamente en Cristo hay, la plenitud en Él está, dice la palabra de Dios. Y yo hubiese sido, como les decía, un desesperado por ir. Sin embargo, Jesucristo le dijo: esperen, no se muevan de Jerusalén. Recuerden que Jesucristo les había hecho promesas de que ellos iban a ser testigos a lo largo de todo el mundo. Pero la orden que ahora les estaba dando era esperar, era que no se movieran hasta que la presencia del Espíritu Santo viniera a ellos. Y es que Jesucristo sabía que la pasión de ellos no era suficiente, la buena intención de ellos no era suficiente, sino que debían esperar, porque aquel Espíritu Santo que estaba sobre la vida de Jesús ahora también iba a estar
sobre la vida de los apóstoles. Y eso es tremendo. El Espíritu Santo es la dinamita. Mira, escucha bien lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo es la dinamita que hará explotar nuestro deseo de servir a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Él es una bomba espiritual. Él es una bomba de vitamina espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no solamente se va la confusión, sino que tenemos un deseo profundo de servir a Dios que viene de Él y que es Él mismo que pone en nuestro corazón. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces vendrá la verdadera libertad en Él. Y juntamente con eso, ideas para que Él mismo nos dará y que traerá movimiento a nuestra vida y ministerio. Quizás tú hoy día estás sintiendo que estás estancado o que bajaste la velocidad en la que venías sirviendo a Dios. Yo te quiero decir algo, no te frustres ni pienses que se te está yendo el amor por Dios o por hacer su voluntad. Lo que te quiero decir hoy día es que busques la presencia de Dios, a que te encierres en ese lugar en donde oras, en donde buscas la presencia, en donde ayunas, en donde tienes intimidad con el Espíritu Santo y no salgas de ese lugar hasta que seas lleno de su presencia. Y vas a ver que aquella lentitud que estaba atacando tu vida, que aquella frustración, que aquella parálisis que estabas viviendo se va a ir de ti automáticamente. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él se revela porque es un movimiento. La palabra de Dios dice que en el principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Él es el movimiento de la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. La tristeza de los apóstoles, mira, escucha bien esto. La tristeza de los apóstoles cuando Jesús hablaba de su partida de esta tierra era por el sentimiento de abandono que ellos creían que iban a experimentar. Jesucristo en Juan, y tú puedes leer desde más o menos el capítulo 13 del libro de Juan en adelante, Jesucristo les empieza a decir que iba a ir al Padre, que iba a ir a preparar morada. Y Jesús se da cuenta de que los discípulos se estaban entristeciendo, pero Él les dijo, estén tranquilos, yo no los dejaré huérfanos. Les dice, enviaré la promesa del Padre, enviaré el Espíritu Santo y éste los guiará a toda verdad. Lo que Jesucristo les estaba diciendo cuando les dijo, conviene que yo me vaya, era que era mejor que el Espíritu Santo estuviera con ellos porque Él los iba a guiar en todo lo que hicieran. Jesucristo estaba despidiéndose de los apóstoles, pero les estaba diciendo, no, estén tranquilos, no se impacienten, no tengan miedo ni tristeza en sus corazones, porque viene el Espíritu Santo sobre ustedes. Es por eso que Jesús les dice, no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo es todo lo que tú necesitas, es todo lo que tú estás esperando. En Él está la vida de Dios, en Él está esa activación que necesitas en tu ministerio, en tu llamado al día de hoy. Está en el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más gráficos que me muestra la Biblia de alguien lleno del Espíritu es Pedro. Pedro, sí, el apóstol Pedro. ¿Y por qué? Porque pareciera que el Pedro de Lucas 22 no fuera el mismo de Hechos 2. Pareciera que la palabra está escribiendo de un Pedro antes de la venida del Espíritu Santo y de otro Pedro muy distinto a cuando el Espíritu Santo viene. Miren, ¿cuál es el Pedro de Lucas? El Pedro de Lucas 22, 54 dice, miren, vamos a ver quién es Pedro en Lucas. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Ustedes conocen este pasaje. Es el pasaje en donde después que prenden a Jesús, luego Pedro se acerca a un lugar donde había fuego y lo reconocen, porque hasta la manera de hablar se parecía Pedro al maestro.
Pero Pedro era como que si no hubiese tenido los pantalones puestos ese día. Era como que si el temor había invadido su corazón, y cuando lo confrontan y le dicen, tú estuviste con Jesús, él no se atreve a aceptar esa verdad y lo niega. Y dice la palabra, lo niega 3 veces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este Pedro temeroso, este Pedro que niega a Jesús, al Pedro que habla la palabra en Hechos 2:38, después que el Espíritu Santo viene? Fíjate bien en algo, en un detalle. Viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y aquel que se levanta a dar la primera predicación es aquel Pedro que había negado a Jesús, pero que pareciera ser otro Pedro. Hechos 2:38 dice, pero Pedro les dijo, miren la autoridad con la que Pedro está hablando después de ser lleno del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué tremendo. Si tú puedes leer el capítulo 2 del libro de Hechos, te darás cuenta que el mensaje de Pedro fue un mensaje bien extendido, y no solamente eso, fue un mensaje confrontacional. Él confrontó el pecado, él les miró a los ojos a los judíos que estaban en esa fiesta y les dijo, por ustedes fue crucificado el Cristo, ustedes fueron los que llevaron a Jesucristo a la cruz, y por eso deben de arrepentirse. Fue tan lleno del Espíritu Santo ese mensaje que dice la palabra que los que estaban escuchando se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos de hacer? Y dice la palabra que miles en ese día, con esa predicación llena del Espíritu Santo de Pedro, se convirtieron a Cristo. Judíos que estaban fuera de Jerusalén se convirtieron ese día al escuchar un mensaje, pero no cualquier mensaje, un mensaje lleno de la presencia de Dios. Hay una gran diferencia entre lo que tú haces y lo que Dios puede hacer en ti. Cuando trabajamos para Dios en nuestra fuerza, no vemos grandes resultados, no vemos grandes frutos de los cuales estamos esperando, por supuesto. Nadie hace un trabajo para no ver frutos. Cuando hacemos las cosas llenos del Espíritu Santo, en oración, después de haber buscado a Dios, después de haber ayunado, entonces los resultados son muy diferentes. El Pedro, antes de la llenura del Espíritu Santo, pareciera no ser el Pedro de después de la llenura del Espíritu Santo. Yo te quiero hoy día invitar a que no hagas nada por tu cuenta, a que a pesar de que tengas buenas intenciones de hacer algo, primero enciérrate en ese lugar donde oras y no salgas de ahí hasta que seas lleno una vez más de la presencia de Dios. Y yo te aseguro que vendrán ideas creativas del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. No te impacientes, no te adelantes. Jesucristo les tuvo que decir a los apóstoles, esperen. Quizás esa palabra no la entendieron en un principio los apóstoles, pero luego, después de ser llenos del Espíritu Santo, ellos se dieron cuenta que era mejor esperar. ¿Esperar a qué? A estar completamente llenos de su presencia. Te invito a buscar la presencia de Dios. Te invito a ser lleno de la presencia de Dios. Te invito a que no sigas haciendo nada en donde Dios no esté dirigiéndote. Y para eso necesitamos orar. Para eso necesitamos buscarlo. Para impregnarnos de Él. Para pensar lo que Él piensa y para hacer lo que Él hace. Por eso necesitas buscar su presencia. Yo te animo en el nombre de Jesús a que busques al Espíritu Santo, a que seas lleno una y otra vez, a que te dejes quebrantar por Él, para que Él pueda hacer de ti alguien nuevo conforme a su imagen y semejanza. Ábrele tu corazón a Dios y dile, Señor, te necesito y ya no quiero hacer nada más por mi cuenta. Quiero ser guiado, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos.